Café Jurídico, episodio 99. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Hoy martes, día 9 de marzo, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Cuando una persona es detenida, se practican una serie de diligencias policiales entre las que destaca la filiación y reseña, que tiene por objeto la identificación del detenido en cuestión. Ahí es donde le toman las huellas dactilares del sujeto, que en determinados tipos de delitos podrán contrastarse con aquellas que hayan sido obtenidas en el lugar de los hechos. Precisamente de todo esto es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy, de la importancia de las huellas dactilares en una investigación, los tipos de huellas existentes y, entre otras cuestiones, dónde y cómo se deben buscar, así como la diferencia entre la lofoscopia y la dactiloscopia. Cuestiones todas ellas muy interesantes de conocer y que guardan una relación directa con la prueba en el proceso penal. En un momento vamos a recibir de nuevo en Café Jurídico a Fidel Pasadas Martínez, director del Laboratorio Tartessos, para hablar de todo esto y mucho más, pero antes cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, bienvenido Fidel, es un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros. Igualmente, Juanma, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar de nuevo con vosotros. Bueno, Fidel, pues cuéntanos un poco qué es esto de la lofoscopia para todos aquellos que no sepan nada de la materia. Pues nada, te cuento. La lofoscopia es el estudio de los lofogramas o dibujos lineales que se presentan en las caras y en los bordes de las manos y de los pies de todo ser humano. Estos dibujos lineales o rugosidades también se conocen como crestas papilares, que son unos relieves longitudinales que están separados entre sí por finísimos surcos y que son únicos a cada ser humano. Por lo tanto, cada persona tiene unos dibujos particulares distintos a los del resto de seres humanos porque no existen dos crestas papilares iguales. Y bueno, dentro de la lofoscopia existen varias ramas que se encargan del estudio e identificación de los diferentes tipos de lofogramas, siendo quizás la más conocida la dactiloscopia, aunque también tenemos la quiroscopia o la pelmatoscopia. De acuerdo, entonces podríamos decir que cada una de esas ramas de la lofoscopia tiene un objeto y una aplicación concretos, ¿no? En efecto, Juanma. La dactiloscopia estudia los dibujos formados por las crestas papilares de los dedos de las manos o dactilogramas. La quiroscopia, en cambio, se centra en los quirogramas, que son los dibujos formados por esas crestas papilares en las palmas de las manos. Y bueno, la pelmatoscopia se emplea para analizar esos mismos dibujos situados en las plantas de los pies, que reciben el nombre de pelmatogramas. Háblanos un poco de la dactiloscopia, que entiendo que es la rama más conocida en el ámbito judicial forense. Vale, pues la dactiloscopia es uno de los principales sistemas de identificación forense y, como hemos dicho antes, está basado en el estudio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por esas crestas papilares de los dedos de las manos. Este método se ha venido utilizando con distintos fines, tanto en el ámbito civil como en el ámbito policial y penal, siendo una herramienta fundamental en la investigación forense. Y bueno, la dactiloscopia, como ya sabes, es una de las técnicas principales que permiten identificar a sujetos que han participado en cualquier delito, situándolos en la escena del mismo. De hecho, en la actualidad, las huellas dactilares representan una de las tecnologías biométricas más seguras y tienen consideración de pruebas legítimas para la investigación criminal en todo el mundo. No hay que olvidar que la dactiloscopia es un sistema de identificación que lleva perfeccionándose desde principios del siglo pasado y que ha llevado a la resolución de todo tipo de casos judiciales mediante el estudio comparativo de esas impresiones dactilares dejadas en el lugar de un crimen. Todos estos hallazgos generalmente se plasman en un informe pericial elaborado por un equipo de investigación, policial o privado, que posteriormente es incorporado al caso judicial de que se trate para, por ejemplo, demostrar la presencia de un determinado sujeto en la escena de un crimen. Muy interesante, desde luego.
¿Y por qué crees que la dactiloscopia se ha convertido en un recurso tan fiable y fundamental en la investigación de un delito durante más de un siglo? Buena pregunta, Juanma. Yo creo que esto se debe principalmente a las características inherentes a las crestas papilares. Es decir, estos relieves epidérmicos son perennes, dado que permanecen invariables en número, situación, forma, dirección, hasta la descomposición del cuerpo humano tras la muerte. Del mismo modo, son inmutables e imposibles de modificar, ya sea fisiológica, voluntaria o patológicamente, regenerándose íntegramente el dibujo papilar incluso después de traumatismos, desgastes e incluso quemaduras, siempre y cuando, claro está, que no se destruya la dermis profundamente. Tanto es así que los dibujos dactilares de un niño recién nacido serán exactamente los mismos incluso 50 o 60 años más tarde. Y bueno, tal y como mencioné antes, estas crestas son diversiformes, es decir, individuales de cada persona, hasta el punto de que, según los científicos, harían falta millones de años para que pudieran producirse impresiones iguales en personas diferentes. De hecho, creo que fue el científico británico Francis Galton que dijo que existe una posibilidad de 1 entre 64 billones de que se dé esta coincidencia entre individuos. Con lo cual, podemos concluir que no hay dos huellas digitales iguales en personas diferentes, con la curiosa excepción de los gemelos, cuyas huellas son iguales, aunque posicionadas de una manera inversa. ¿Qué aplicación tiene la dactiloscopia en la actualidad? Bueno, pues actualmente en España contamos con el SIDE, el Sistema Automático de Identificación Dactilar, que es la versión española del AFIS 21 de los americanos y que permite la captura, consulta y comparación automática de las huellas dactilares. Lo más relevante de este sistema es que el ordenador coteja las huellas introducidas con la información de su base de datos y proporciona los antecedentes penales del sujeto que está siendo investigado, lógicamente siempre y cuando se hayan registrado previamente sus impresiones dactilares en el sistema. En resumidas cuentas, se trata de un medio de investigación que, en el caso del proceso penal, comprende el análisis de los dactilogramas analizables, visibles o no, dejados en una superficie concreta, y su reproducción a efectos de la posible atribución de un delito a un sujeto. En España, la jurisprudencia y la doctrina encuadran la prueba dactiloscópica en el ámbito de la prueba pericial, siendo prueba directa en cuanto a la acreditación de la presencia de una persona en un lugar determinado, aunque en ocasiones su aplicación trascienda a otros supuestos más allá del proceso penal. ¿Puedes explicarnos muy brevemente cómo se desarrolla el proceso de identificación mediante dactilogramas? Sí. De manera concisa, existen varias clases de dactilograma. Tenemos el natural, que es el dibujo existente en la yema de los dedos, el visible, directamente perceptible por los sentidos, y el latente, que es el producido por el contacto de los dedos con cualquier superficie lisa. Los dactilogramas latentes no son apreciables a simple vista, por lo que para su análisis e identificación se requiere un tratamiento físico mediante un instrumental adecuado. Entonces, a la hora de realizar el cotejo, las huellas tienen lo que se conoce como puntos característicos, que son las principales variantes que presentan las crestas papilares en base a su morfología, ramificación, dirección, etc. Las terminaciones predominantes son las que tienen una forma abrupta y las bifurcaciones, que reciben el nombre técnico de minucias. Para concluir, si dos huellas dactilares corresponden a la misma persona, se lleva a cabo un proceso de comparación de dichas minucias en ambas huellas. Ahora bien, el criterio de cada país difiere en relación al número mínimo de puntos coincidentes necesarios para poder determinar de manera legítima la identidad del autor del delito. En Alemania, por ejemplo, son 12 puntos, en Reino Unido 16, en Colombia creo que 10, en fin. En España actualmente se exigen entre 8 y 10 puntos coincidentes, o al menos así ha quedado reflejado en varias sentencias del Tribunal Supremo. Lógicamente, una vez realizado el informe pericial, en el que se refleja dicho proceso de comparación e identificación, tendría lugar un procedimiento legal para determinar si el autor de la huella indubitada es en realidad el autor del hecho delictivo en cuestión. Fidel, gracias por habernos acompañado en el día de hoy y compartir tus conocimientos en esta disciplina forense que para los profesionales del derecho suele ser una gran desconocida. Como no es la primera vez que pasa por nuestros micrófonos y me consta que eres un oyente habitual del podcast, ya conoces sobre la dinámica del programa. Así que toca el momento spam para que cuentes muy rápidamente a nuestros oyentes dónde pueden encontrarte, que seguro que alguno de los habituales ya lo sabe también sobradamente. Cierto, mi momento spam. Pues nada, como siempre, en nuestra página web www.laboratoriotartesos.com, ahí pueden contactar directamente conmigo, con cualquiera de nuestros expertos y bueno, muchas gracias Juanma por invitarme de nuevo al programa y enhorabuena por tan merecido éxito.
Gracias de nuevo por habernos acompañado. Nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordar que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector, ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Recuerda que nos vemos el próximo jueves en el programa número 100 ya. ¡Qué barbaridad, por favor! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Donde, acompañados de un café, nos acercaremos de nuevo de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.